¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes nuestra edición del día miércoles 3 de octubre del año 2018. El placer de compartir esta hermosa jornada. Y estamos en el mes rosa, mes de octubre. En instante vamos a abordar uno de los temas más importantes que se ha encarado, y hoy aquí en Punto de Vista lo vamos a hacer de diferente ángulo, sobre todo esta problemática y la lucha que se encara contra el cáncer de mamas. Pero antes, hablemos un poco de cómo estará el tiempo en las próximas horas. Veamos esta jornada de día miércoles, cómo termina nuestra jornada. A ver, la temperatura actual, según meteorología, es de 19 grados. Hoy tuvimos una máxima de 23. La mínima antes del cierre de esta jornada será de 17 grados. La sensación térmica se ubica ahí, 19 grados. Humedad se ha reducido bastante. Esta mañana arrancábamos con casi 98% de humedad. Ha bajado a 85%. La visibilidad es normal de 20 kilómetros. Y la dirección del viento es sur. Intensidad 20 kilómetros en la hora. Gracias por compartir con nosotros. Ya recibimos aquí a la doctora Marina Ortega. ¿Y qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a acompañarnos en este análisis. Doctor Hernán Rodríguez, ¿cómo le va, doctor? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Ya con los colores respectivos, ¿no? Por supuesto, todo el mes de octubre vamos a vestirnos así con un distintivo rosa. Claro. Y todo el año vamos a justamente luchar contra el cáncer. Sí. Doctora, cuando hablamos de la prevención del cáncer de mamas, indudablemente que tenemos que hablar de los métodos que se utilizan para tal efecto, para controlarse, para autocontrolarse. ¿Cómo podemos abordar esta cuestión de la prevención? Y después vamos a abordar también el tema de los números, cómo andamos en la República del Paraguay y a nivel mundial. ¿La prevención es un método infalible, doctora? Y básicamente podríamos decir a lo que apuntamos, Sí. pero no podemos decirlo con seguridad Sí. infalible, porque sobre todo en el cáncer de mama, Sí. en él está implicado factores hereditarios Sí. y factores ambientales. Entonces es un poco difícil lo que arrastramos genéticamente y lo que nos conlleva o lo que nosotros lastimosamente podemos acoplarlos como malos hábitos. Entre ellos, fundamentalmente la obesidad, sobrepeso, el sedentarismo, los malos hábitos como el tabaquismo, el alcohol, donde apuntamos. Y además de ello, en relación al cáncer de mama, está en relación también a inicios muy tempranos de la primera regla menstrual o su prolongación, digamos, en la culminación, así como retardar también la maternidad. Pero fundamentalmente en prevención es digno destacar que toda mujer debe hacerse sus controles anuales, sus chequeos, a los cuales estamos obligadas, digamos, a poder realizar. Y solamente así podemos, con otros métodos auxiliares, poder complementar un diagnóstico eficaz. Cuando hablamos del cáncer de mamas, también hablamos de los hombres, doctor Rodríguez. Por supuesto, si bien el porcentaje es pequeño, pero también los hombres tienen que tener en cuenta esa posibilidad. Sí. Se habla mucho, por supuesto, porque en porcentaje supera ampliamente las mujeres, pero los varones también tenemos que hacer los controles a nivel de la glándula mamaria, la palpación y cualquier, como yo siempre suelo decir, uno tiene que conocer su cuerpo y cuando hay algo que va cambiando debe consultar inmediatamente, porque muchas veces algo que parece que no es trascendente, algún bultito, algún lunarcito o algún dolor, puede que generalmente no sea nada importante, pero puede que sea también algo grave. Entonces, siempre la recomendación es de consultar con un médico, lo antes posible. A ese punto, cuando hablamos de un pequeño bultito que se puede formar en el pecho, tanto en el hombre como en la mujer, ¿en el hombre es más notorio o también puede ser imperceptible? Y es relativo, es relativo. Lo que hay que también destacar es que mucha gente tiene muy en cuenta el dolor
Dice como, siento algo, pero como no duele, no le doy mucha importancia. Entonces, independientemente del dolor, por supuesto que no tiene que ser considerado como un parámetro en estos casos, ¿verdad? Cualquier cambio que uno note tiene que ser motivo para una consulta con un médico, cualquier cambio. Sí. Doctora, ¿cómo están los números a nivel país? A nivel país estamos mal. Estamos mal porque representa la primera causa de muerte por cáncer ginecológico, el cáncer de mama. Aproximadamente 1.616 casos nuevos diagnosticados el año pasado, de los cuales aproximadamente 538 mujeres han muerto por cáncer de mama. Lastimosamente, podemos decir que prácticamente una mujer por día, es un poquito más el número, pero está rondando por una mujer por día muere por cáncer de mama. De los casos diagnosticados, aproximadamente un 33% son los que van a fallecer al momento del diagnóstico. Y es una familia que queda desmembrada. Recuerden que es la madre, es aquella mujer que es el pilar de la casa. Y a través de esto, para la muerte es todo un proceso. No es que se diagnosticó y murió, ¿verdad? Lleva todo un arraigo familiar, queda desmembrado. Doctor, cuando hablamos de la prevención y estos datos que daba la doctora Marina, si se actúa con un método preventivo, si uno se autocontrola, va al médico periódicamente y se controla, ¿se podría reducir este número? Por supuesto que sí. ¿Hay una estimación del porcentaje que podría reducir eso? Y eso, el porcentaje es altísimo, tal es así que es a veces increíble cómo algo que tan fácilmente puede, digamos, prevenir, ¿verdad? No ocurre. Yo, como director de un programa de vacunas, un programa amplio de inmunizaciones, justamente estoy viendo cómo un cáncer, que es el cáncer producido por el virus del papiloma humano, ¿verdad?, que puede ser prevenido con una vacuna, ¿verdad? Muchas veces no se encuentra una respuesta, ¿por qué no decirlo?, de la población. Es como que parece que no dimensiona que un método de prevención, como bien lo dijiste, ¿verdad?, digamos que está a mano y que es gratuito, no se utiliza. Ahora, los hallazgos precoces, por ejemplo, en cuanto al cáncer de mama que estamos tocando, ¿verdad?, no hay una forma de prevención, sino que de un diagnóstico precoz. Sí. Entonces, eso permite que se haga un tratamiento curativo. Esa es la ventaja del diagnóstico precoz. Sí, en eso hay que enfatizar, ¿verdad? Porque como dice el doctor, tal vez no vamos a poder incidir directamente en algo preventivo para el cáncer de mama, pero si lo diagnosticamos precozmente, la tasa de cura es muy alta. Aproximadamente en un 80-90% podemos hablar para diagnósticos precoces, pero es fundamental por lo menos que una mujer haga sus controles una vez al año. Y entre ellos, como comentaste, el autoexamen, ¿verdad? Como dijo el doctor, es fundamental que uno conozca su cuerpo, que se evalúe por lo menos una vez al mes, no hace falta todos los días, una vez al mes. Y si es una mujer que menstrua, tiene que ser fundamentalmente luego de la menstruación. Examinarse, mirar, tocarse y ver si no hay algún pequeño cambio de bulto, algún pequeño cambio de la textura de la mama, digamos, si no hay algún desvío, si no hay alguna vascularización, o sea, pequeños vasitos, cambios de color o presencia de pérdida de secreción por el pezón. Son algunos signos que tenemos que tener en cuenta, pero fundamentalmente para detección precoz es la realización de la mamografía. Es ahí donde debemos apuntar que es un estudio que no duele y que debemos ser sometidas las mujeres, sobre todo a partir de los 40 años. Doctora, haciendo hincapié en el método preventivo, el control que decías que una mujer o un hombre debe hacerse una vez al año. En el caso del hombre, si aparece algún bulto, si va cambiando los pechos.
En cuanto a estos controles, la reducción en el caso del cáncer, ¿cuántas muertes se pueden prevenir en porcentaje si es que se tiene una estimación? En el caso que se hagan los papeles como corresponde, que la mujer vaya una vez al año, que se palpe, que se haga el autoexamen. La verdad que es muy relativo, porque en el cáncer de mama, sobre todo cuando, un ejemplo, te lo diagnostica muy precozmente, o sea, a una edad muy baja, digamos, generalmente va relacionado a factores genéticos y casi siempre son más agresivos, de evolución muy rápida y muy torpia y mala, digamos. En cambio, los cánceres asociados a mujeres de edad más avanzada son más lentos y más fácil de tratar y que la sobrevida sea alta. O sea que estamos en dos pilares, digamos, que poco difícil en medicina, no es tan matemático decir la prevención va a llevar a un 90 o 100% de cura o eliminación del mal. Pero de que sí es alto, podríamos decir que si yo lo diagnostico precozmente, por lo menos habría decir que en un 80-90% podía prevenir esa muerte. La muerte, ahí está. Ese es un buen dato, un buen elemento, porque nos podría llevar a otra consulta que tiene que ver, y esto vamos a preguntarle al doctor Hernán. Voy a soltar la pregunta, pero luego vamos a hacer una breve pausa. ¿Por qué no se hace esta prevención o este método preventivo por parte de las pacientes y los pacientes? Falta de educación, de conciencia, negligencia por parte de las personas, o faltan las herramientas médicas, es decir, un centro de salud cercano, una unidad familiar de salud, un hospital. A la vuelta de la pausa nos responde el doctor Hernán y la doctora Marina. Vamos a hacer brevísima pausa aquí en Punto de Vista, ya venimos. Nuestras líneas de comunicación, habilitamos el WhatsApp de Puntos de Vista, el 0972655000. Para las consultas de la gente, estamos con el doctor Hernán Rodríguez, estamos con la doctora Marina Ocampo, ¿está bien? Ortega, perdón. La doctora Marina se me perdió acá justamente. Bueno, vamos a abordar ahora lo que consultábamos antes de irnos a la pausa. ¿Cuáles son, por qué no se utiliza el método como corresponde, doctora, doctor? Bien, realmente hay mucho por hacer en nuestro país, ¿verdad? Pero no solo en Paraguay, esto es algo generalizado, no es solo en Paraguay. Pero hablemos de Paraguay, ¿verdad? Paraguay no tiene lastimosamente un hábito, el paraguayo, la población, un hábito preventivo. Tal es así que yo, cuando asumí el cargo de director del programa de inmunizaciones, de hecho yo ya lo sabía como médico, ¿verdad? La cultura, digamos, el hábito de ir a un vacunatorio, que es un método preventivo para prevenir enfermedades. Ese hábito es como que no existe. La gente espera que los vacunadores vayan casa por casa. Eso es algo muy normal, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, ¿pero acaso al supermercado no nos vamos, no formamos fila, no pagamos? Y estas herramientas, que son las vacunas, que son, digamos, herramientas de prevención de enfermedades, es gratuito. Es un método gratuito, es una herramienta gratuita. Y bueno, yo pensaría, bueno, si es así, la gente debería ir en fila, en masa, al vacunatorio. Claro, vacunatorio es el lugar donde se vacuna, ¿verdad? Que puede estar en hospitales, sanatorios, etcétera. Entonces, esto también se extiende a otros métodos de diagnóstico precoz o de prevención de enfermedades. Por ejemplo, lo que bien comentó la doctora Marina, la alimentación. En nuestro país hay mucha obesidad, y eso no solamente va por el aspecto estético, sino también evita cierto riesgo de tener enfermedades como el cáncer de mama y otras enfermedades también, ¿verdad? Entonces, es cuestión, digo yo, de difundir esta oportunidad que nos da. Por ejemplo, es una forma fantástica de llegar a muchísima gente y ir constantemente insistiendo en esto, ¿verdad? Parte de tu pregunta creo que era también en relación a los lugares donde uno puede ir a acudir. Yo le quiero pasar eso a Marina, si se puede. Y como dice el doctor Hernán, el paraguayo no tiene la cultura de prevención. Y muchas veces lo queremos pasar a responsabilidad al otro.
Pero hoy por hoy nuestro sistema público, aunque tal vez no funciona a la perfección, contamos con diferentes especialistas, centros habilitados en mayor número y también con métodos de diagnóstico. Se ha tratado de fortalecer dichos centros. No es fácil poder dotar y sobre todo mantener en un sistema público, pero muchas veces el principal error que yo veo en la consulta del día a día es que hay ciertos tabúes en cuanto a la realización de ciertos estudios. En el caso de mama, por ejemplo, es fundamental la mamografía. Sí. La mujer tiene miedo porque escuchó que se hizo su amiga, su abuela, lo que sea, y le dolió. Le dolió, le trataron mal o demasiado, fue algo sensible y algo como implica la intimidad de la mujer, cuesta a veces acercarse a un centro. Ni que hablar de las abuelitas, para que una mujer adulta, digamos adulta mayor, acuda a un centro, llevarla, esa convencerle a llevar, cuesta mucho. Y si fue esa mujer es porque ya está tarde, ¿verdad? Lastimosamente. Las jóvenes van a veces, pero no van porque deberían ir, ¿verdad? Así como dijo, el dolor, me duele mi mama, es una falsa alarma. Y el dolor muchas veces no es lo que realmente está implicando. Por eso es importante acudir a tu ginecólogo, en el caso nuestro, ¿verdad? Que ese ginecólogo sea la raíz, digamos, que haga una buena evaluación, un buen examen, y allí pueda recomendar cuáles son los estudios adecuados. Y de allí va a partir a dónde va a ir nuestra madre. ¿A dónde va a ir esa mujer a poder realizarse? Porque nosotros contamos en el sistema público servicios de mamografía, servicios de ecografías mamarias. Tal vez no existan en todos los lugares, pero existen y siempre va a haber una persona, un profesional que te va a recomendar en el lugar adecuado. Y eso es gratis, eso hay que recalcar. Es gratis. Sí, y hacía una comparación muy interesante el doctor Rodríguez, de que la gente va al supermercado, compra, previene, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque va comprando lo que va a utilizar en la semana o en los próximos días. Pero ¿por qué no aplicamos en algo tan prioritario como es la salud, verdad? Es llamativo, pero muy bien utilizado el ejemplo para que tomemos conciencia de esa necesidad de tomarnos el tiempo, una tarde, una mañana, cuando nos sobra, sí o sí nos sobra alguna hora, y hacernos estos controles. Tenemos mensajes de la gente para compartir. A ver, vamos a compartir algunos mensajes para que el doctor Hernán y la doctora nos vaya explicando de esta manera. Ahí ya tenemos los mensajes. Voy a pararme entonces, ahí vamos a leer los mensajes. A ver, estoy viendo el programa, buenísimo. Los médicos hablan de prevención, pero nada es gratis en Paraguay. Ahí la doctora Marina nos va a explicar. Además, te vas para consultar y te dan citas para después de 3 meses, si tenés suerte. Centro de salud público es desastre, los médicos te atienden pésimo y ningún estudio es gratis. Que diga un poco dónde se hace gratis. Mentira es. Soy Matilde Reyes. Gracias, Matilde. La doctora nos va a explicar la doctora Marina. Eso sí puedo refutar con claridad, que en todos los centros públicos es absolutamente gratis. Está totalmente prohibido que se paguen estos tipos de estudios. Y que la mujer debe saber que está amparada por una ley por la cual ella una vez al año tiene derecho, sea perteneciente a un sector público o privado. El estudio es gratuito, el Papa Nicolau, y la realización de una mamografía, eso es diga, yo quiero que me reporte dónde se le ha cobrado para que en base a eso nosotros podamos intervenir, ¿verdad? Porque inclusive creo que si no estoy equivocado, por ley creo que la mujer tiene un día al año. Un día al año para pedir permiso de trabajo. Sí, remunerado. Y aquí también te dan turno en 3 meses, dice. Bueno, ¿Esto se ajusta a la realidad, doctora? Eso tal vez es para algunos centros, ¿verdad? Normalmente, yo por ejemplo trabajaba en el Hospital Nacional y los turnos no son así. Ahí hay un excelente servicio de mastología en donde las consultas son rápidas y no son por agendamiento a meses. No es así. Y en cuanto a la realización de la mamografía, tiene sus indicaciones. Lo fundamental es que cuando vos estás menstruando, te vais a sacar tu turno, porque uno no puede hacerse bajo condiciones irreales que no le va a ayudar a ese profesional médico.
pero si ellos me pueden decir dónde se cobra, con mil gusto Claro. voy a ayudar a intervenir eso. Que se haga la investigación. Sí, así mismo. A ver, buenas noches, excelente programa, como siempre, felicitaciones al doctor Hernán Rodríguez, fue mi médico por muchos años en el IMT. Bueno, Y es un excelente profesional, tiene mucha paciencia por sus pacientes, presta atención, felicitaciones. gracias. 22 años y medio estuve allí, así que mucho tiempo. El doctor Hernán está para ser ministro de salud, decía el mensaje. Bueno, le vamos a poner a aprieto al doctor Rodríguez. A ver, otro mensaje. Buenas noches, yo tengo 16 pequeños nódulos en ambos pechos, de 8 a 8 cada lado. Mi consulta es, si me opero de eso, uno de ellos puede ser maligno o no. Ya había operado en mi mamá izquierdo y me salió benigno. En mi mama izquierda, sí, en la mama. Me salió benigno y hace años que no consulto, pero la última vez que me hice me salió que tengo 16 en total, pero a mí no me duele y no siento nada. ¿Qué se puede decir de esto, doctor? Bueno, ahí es la cultura de la educación y la responsabilidad. El que no me duele. Sí, exacto. ¿Por qué esperar hasta que duela? Sí, y es una persona que ya sabía que tenía un problema. No le culpo ni le vamos a entrar acá a juzgar. Claro, ¿verdad? claro. Pero cuando nosotros sabemos que alguien adquirió un problema de este tipo, sus controles deben ser mucho más periódicos. Aproximadamente, lo máximo que puede pasar son controles cada 6 meses, en el peor de los casos. Y esto debe ser guiado por el especialista. No es que me operé, como el apéndice y me quité y ya terminó. Esto no, es un problema que hay que controlar el resto de la vida. En el caso Ella debe que ya ha seguir sido una persona operada, Sí. ¿el control es anual también o es, No, el periodo son más cortos? Eso va a depender, porque normalmente a una persona Del que que se lo sabe el opera, caso. sí, tiene que saber, debe ser guiado por el especialista. Estos nódulos son enviados a estudios histopatológicos y solamente al retirar su médico especialista es el que le puede ofrecer cuándo es su siguiente control. Por ello yo no creo que nadie le haya dicho alta y venía al año. Eso es medio imposible. Ella asume, ¿verdad?, de que no pudo consultar, pero tiene que, ahí es como dice, fomentemos otra vez esa cultura que tenemos que dejar todo un día, aunque sea una vez al año. Yo sé que cuesta dejar tu trabajo, tu familia, tu casa, tus horas libres, pero debemos ir, debemos acudir al médico, aunque tengamos que esperar a veces horas, porque ni siquiera, así como en el público esperamos, también esperamos en los privados. No es tan fácil. Porque si atendiésemos rápido y velozmente, podemos haber mucha cantidad, pero también se nos puede sobrepasar, digamos, ciertos diagnósticos. O sea, que hay que buscar calidad, que es lo que fomentamos y preconizamos. Sí. No podemos hablar por toda la población, ¿verdad? Pero es lo que, por lo menos nosotros que sí. Claro. Y Doctor Hernán, vos decías el caso del papiloma humano, Sí. que se puede prevenir con una vacuna. Claro. La gente sabe eso, es decir, somos conscientes, escuchamos siempre en las noticias. Sí. Cuando se supo esto, se redujo la cantidad, es decir, aumentó la cantidad de gente que va para vacunarse. Bueno, la estrategia que se utiliza es la vacunación de lo que llamamos cohorte de personas. En este caso son niñas de 10 años aproximadamente. Y esto, la estrategia que se utiliza es ir hasta las escuelas, justamente para facilitar esa vacunación. En cuanto a la vacuna contra el virus del papiloma humano, eso sí reduce en un 70% la cantidad de cánceres producidas por este virus. Sí. ¿Qué clase de cáncer produce este virus del papiloma humano? Produce cáncer de cuello de útero, cáncer de pene, cáncer de recto, cáncer de garganta. Entonces, se da énfasis al cáncer de cuello de útero, pero realmente es un poco más amplio, ¿verdad? Por eso yo siempre recomiendo utilizar este enfoque. Es una vacuna que combate el 70% de los cánceres, ¿verdad?, producidos por el virus del papiloma humano, y es gratuito, ¿verdad?, y se vacuna con esa estrategia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Siempre hay que hablar, como bien decís, con la información, ¿verdad? En Paraguay se aplicaron más de 1 millón de dosis. Inicialmente esa vacuna se aplicaba en 3 dosis. Posteriormente se vio por estudios científicos que son suficientes 2 dosis nada más. Entonces, ya con más de 1 millón de dosis aplicadas en Paraguay, vimos que los efectos colaterales son ínfimos. Prácticamente no hay efectos colaterales en esa vacuna.
Sabemos que se habla mucho, hay muchos lo que le llaman mitos acerca de los efectos colaterales de diferentes vacunas. Sin embargo, ¿cómo se combate, digamos, ese tipo de opiniones? Con pruebas. Y yo puedo decir ahora que más de 1 millón de dosis fueron aplicadas en Paraguay. No hay efectos prácticamente sin efectos colaterales. Entonces se reduce bastante el riesgo de tener cáncer en este caso. Doctor, dabas unos elementos y unos datos muy importantes. Esto nos lleva a una siguiente pregunta. O sea, no solamente mujeres pueden vacunarse entonces. Claro. Porque si decís que también el pene se puede ver afectado con este cáncer. Claro. Entonces el hombre también tiene que recibir la vacuna. ¿O cómo así hacen? mismo. Bueno, resulta que, como digo, la estrategia que se utiliza por cuestiones de costo en realidad, porque no es una vacuna de costo bajo. ¿verdad? Es una vacuna cara. Es una vacuna cara. No voy a dar precios, ¿verdad? No. Pero realmente... Pero ya me imagino que si es cara, es cara. Entonces, yo siempre suelo dar el siguiente ejemplo también. Cuando estás en una familia, está papá, mamá y 2 hijos, y tenés 2 platos de comida, ¿quiénes van a comer? Van a comer los hijos. Los hijos, por entonces, supuesto. ¿pero los padres acaso no tienen que comer también? Bueno, entonces más o menos por ahí es un ejemplo así un poquito grande que se puede utilizar para explicar por qué se elige una estrategia de vacunación. De hecho, el impacto de esta vacunación tampoco no se ve, digamos, a corto plazo. Eso se ve recién, como yo siempre digo, es para las mujeres del futuro. ¿Por qué? Porque recién, digamos, años después de esta vacunación que se está haciendo ahora en niñas de 10 años, se va a empezar a ver el impacto. Pero ¿en qué caso se va a ver el impacto? Si es que la cobertura de vacunación, es decir, la cantidad de personas vacunadas es grande también. Entonces, porque si la cantidad de personas vacunadas es pequeña, no se va a ver tampoco el impacto. ¿Cuántas dosis requiere la enfermedad? Sí, bueno, la vacunación, el esquema de vacunación actual es de 2 dosis con una diferencia de 6 meses entre una dosis y otra dosis. Y ya te dura toda la vida. Bueno, eso es lo que por lo menos se estima que en por lo menos más de 15 años la cobertura es apropiada, pero digamos, esto cada año se sigue observando. Cuando hablamos de vacuna, en realidad todos los medicamentos, todo se observa constantemente. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? La vacuna contra la fiebre amarilla, te recordarás que se tenía que hacer un refuerzo cada 10 años. Sí. Después se vio por estudios científicos que no es necesario. Con una sola vez en la vida de vacuna contra fiebre amarilla es suficiente. Paraguay tiene vacuna contra la fiebre amarilla, es gratuita y hay muchísima gente que no tiene su vacunación. Sí, porque valga en este caso la utilización de la palabra, hubo una fiebre cuando se produjo la muerte en 2 barrios de la ciudad de San Lorenzo. Y esto generó que mucha gente vaya a los vacunatorios contra la fiebre amarilla. Pero después como que se apaga, o sea, Claro. ¿verdad? Así, cuando escuchamos muerte parece que nos ponemos todos fervientes de la vacuna, pero después nos alejamos, ¿sabes? Y yo voy a salir un poquitito y voy a aprovechar ese dato que me di. Yo atendí a un paciente cuando estaba en medicina tropical en un consultorio. Era un joven, ¿verdad?, que lastimosamente terminó falleciendo. Y recuerdo muy bien, y realmente es fuerte esto, ¿verdad? Porque recuerdo que vino acompañado de una persona y me contaron que, bueno, su diagnóstico fue arurú. Entonces eso hizo que se dilate el tiempo de consulta. Yo quiero también aprovechar, y quiero que me disculpe, porque quizás no sea el tema, pero bueno, voy a aprovechar este espacio. No, aprovechemos. ¿Qué es arurú? El arurú es un término general que significa cualquier proceso localizado en el abdomen. Por supuesto, este término pero viene ese diagnóstico proviene generalmente de los médicos naturalistas. Ok, pero yo... ¿Verdad? El aruru. Sí, pero yo quiero dar una postura personal. No existe médico o medicina natural. Medicina es una sola... Conocimiento natural, puede Claro, ser. no, por ejemplo, si yo tomo un té de boldo, ¿verdad?, para como digestivo, eso es medicina y punto. Entonces, el arurú realmente, claro que existe, por supuesto. Yo que soy doctor en medicina, lo confirmo. Existe el arurú, que es cualquier cosa, cualquier proceso localizado en el abdomen. Apendicitis es arurú, hepatitis es arurú, piedra en la vesícula, pancreatitis, gases. Todo es arurú. Entonces, yo por eso le explico y aprovecho esta oportunidad, porque no es que el doctor en medicina no cree o no entiende. Acabo de explicar lo que es y por eso también invito a que cualquier persona que tenga algún problema
de salud, como dije al comienzo, ¿verdad? Acuda al médico, al doctor, ¿verdad? Para que se haga el diagnóstico específico. Claro, para localizar de qué se trata ese garurú, ¿verdad? A ver, doctora, dabas vos al comenzar nuestra entrevista unos datos muy importantes. Decía, la primera causa de muerte de cáncer ginecológico es cáncer de mama. Sí, así mismo. ¿El papiloma dónde se ubica entonces de esta manera? Cáncer general es la tercera causa, pero cáncer femenino la segunda causa. La segunda causa. 1033 casos diagnosticados el año pasado, casos nuevos, de los cuales de esos fallecieron aproximadamente 519 mujeres el año pasado. Pero ahí es donde quiero incidir. De estos casos diagnosticados, aproximadamente el 50% mueren, no así como el cáncer de mama, que tiene un poquito de sobrevida más alta. Porque el cáncer de cuello uterino, lastimosamente, también es muy agresivo, por más que sea localizado, y trae cuando se lo diagnostica tarde. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y al ser tarde, los recursos ya que pueda llevar a una sobrevida eficaz de esa mujer van disminuyendo. En el caso del papiloma, del cáncer de cuello uterino, ¿hay algunos síntomas que puede descubrir el propio paciente como proceso de autocontrol, como ocurre, por ejemplo, con el cáncer de mama, ¿verdad? Así mismo. En el cáncer de cuello uterino es el único, que puedo decir así, absolutamente prevenible. Porque es aquel que te da tiempo para diagnosticar y tiempo para actuar, no es como el otro. En este, si fallamos es porque la mujer no se fue a hacer su estudio. Desde el momento que adquirió esa infección por el virus del HPV, tarda aproximadamente 10 años en desarrollar un cáncer invasivo. Como te dije, tal vez no serán números, pero ponerle que en el peor de los casos existe un 5 a 10 años de promedio para que yo pueda diagnosticar. Por ello es importante hacerse la mujer su Papa Nicolau. Y no solamente el Papa. Acompañado, mira, el Paraguay es uno de los pocos países de América que puede contar con el servicio de colposcopía. Y es prácticamente, en los centros públicos es gratis y en los privados es relativamente accesible. Con eso yo puedo determinar. Pero hoy por hoy tampoco debemos determinar que no estamos ajenos. En el Paraguay existe una prueba muy específica para la detección de la infección del virus del HPV, que son técnicas moleculares, que se está tratando de implementar en los centros públicos. Tal vez no todo, no es accesible a todos, pero una vez que implantemos eso, que estamos en la lucha, vamos a tener la posibilidad de que una mujer se haga prácticamente cada 5 años nomás su prueba. Y si yo me hago esa prueba, es absolutamente fidedigna, que yo voy a poder prevenir, voy a poder actuar, y si yo lo diagnostico precoz, lo voy a tratar como corresponde. Son las 20:44, hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Puntos de Vista. Puesto aquí en la mesa el análisis que hemos hecho aquí con la doctora, con el doctor Hernán. La educación, la conciencia de la gente sigue siendo el elemento fundamental. En todo sentido, en la educación y a través de lo que nosotros llamamos la comunicación social, ¿verdad? Hay que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje verdadero, ¿verdad? Certero. Y yo creo que es cuestión de repetir e insistir constantemente para que esto, digamos, se pueda dar, ¿verdad? Pues está visto que cuando la gente entiende de qué se trata, pero por supuesto se presta. Justamente ayer me enviaba una licenciada de Caguazú una fotografía donde me muestra un montón de gente formando fila para ir a vacunar. Mira, me dice, doctor, toda esta gente se está vacunando contra la fiebre amarilla. ¿Y cómo hiciste? Y nada, di una charla y después se hablaron entre ellos y vinieron. Por eso, esa es una prueba de que se puede, que, digamos, digamos, sin mucho esfuerzo, sin muchos requerimientos tecnológicos quizás o económicos, se puede hacer algo, ¿no? Doctora, la recomendación que hemos abordado desde que comenzamos este análisis es que las mujeres deben acudir para el control periódico. El hombre, con relación al cáncer de mama, ¿el hombre también tiene que hacerse estos controles o en el hombre es más notorio si es que se genera algún tumor en el pecho?
Como toda persona, yo creo que debemos tener la rutina y, digamos, el deseo y las ganas de prevención, digamos. Y la prevención implica por lo menos una vez al año acudir a tu médico, sea tu médico general, en el caso de la mujer, el ginecólogo, y a partir de allí. En el hombre, como digo, es un poco más fácil por la sensación de una visión diferente, una sensación de bulto, sería un poco más fácil. Pero es el hombre en donde, a mi criterio, cuesta un poquito más que se acerque a un servicio de salud, porque es el que cree que nunca se va a enfermar. Y también cuando acude, a veces es un poco tarde, si estaré equivocada en eso. No, así es. El porcentaje de pacientes mujeres, ¿verdad? Que uno atiende en el consultorio es altísimo en relación al hombre. El hombre piensa que no le va a pasar nada. No. Probablemente. Se cree Highlander. A ver, doctor, y por ejemplo, en el caso particular, para ir cerrando, una mujer que fue vaciada, ¿tiene posibilidades de contraer el papiloma humano también? Bueno, como digo, el virus del papiloma humano, si bien se transmite de una persona a otra por contacto, ¿verdad? Sexual. Puede ser sexual, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que una relación acto sexual, ¿verdad? Es realmente variado. Por eso es que yo explicaba que no solamente es cuello de útero, también puede ser recto, garganta. Entonces, eso puede ocurrir y la persona puede no pensar. Puede acoplar. Claro, exactamente. Exacto. Entonces, justamente la doctora Marina. Le quiero, digamos, recomendar algo. Recuerden que el virus del HPV se transmite por transmisión sexual. Y esa transmisión sexual, hoy día los hábitos han cambiado, ¿verdad? Pero nosotros, el hecho de que la mujer se haya vaciado no implica que ya no se controle. Porque yo saqué tal vez la mayor causa de muerte por cáncer de cuello para prevenir o ponerle por otras causas. La causa más común capaz de cirugía ginecológica sea el mioma uterino. Pero ese virus de HPV afecta todo el área del tracto genital inferior. ¿Qué significa? Afecta cuello, vagina, vulva y ano. Y lastimosamente afecta y va a desarrollar el proceso. Por eso que es importante, si la mujer fue intervenida quirúrgicamente por un proceso preneoplástico o neoplástico, los controles deben ser mucho más periódicos, por lo menos cada 6 meses. No así si ha sido intervenida por una patología benigna. Gente, y un dato importante me decía la doctora, me ratificaba también el doctor, que debemos tener en cuenta. La primera causa de muerte en el país, en términos generales, es el cáncer. Sí. O sea que lo que menos cuidamos es lo que hoy día debemos priorizar, que es la salud, doctor. No, por supuesto. De hecho, el cáncer suele comenzar de una manera silenciosa y muchas veces cuando ya avanzó mucho, ¿verdad? Se vuelve sintomático. Entonces, y como dijo la doctora Marina, ya es tarde. Entonces, por eso, siempre los controles de rutina. Entonces, yo le admiro mucho a los pediatras, porque ellos tienen vamos a decir, una consulta que se llama control de niño sano, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, nosotros los clínicos no tenemos un control de adultos sanos. Nosotros hacemos eso, acompañamos ese control de niños sanos. Bueno, voy a leer mensajes de la gente, muchísimos mensajes la gente envía. Estamos tratando de evacuar las dudas, al menos las más comunes. Hola, doctor, tengo 21 años, tengo mi 2 pezón con bultos al lado derecho, es más grande, al tocar el pezón me duele. Doctora. Bueno, y allí 21 años realmente, creo que no sé si es un hombre o una mujer. Realmente cuando tenemos bulto, sí o sí. Hombre sería, según acudir al especialista. Yo les digo, no es recomendable consultas por teléfono, por WhatsApp. Debe ser examinado, porque es lo mismo lo que el paciente puede que crea que tenga algo grave, o yo puedo que crea o subentienda o lo subestime. Por eso no hay nada mejor que, aunque perdamos tiempo, acudir al especialista y que te examine. Doctora, doctor, el primer médico siempre suele ser el clínico o el médico de familia. ¿Ellos ya pueden colaborar como para detectar esa cuestión? Claro, por supuesto. Y siempre
yo suelo recomendar, no hace falta, la medicina avanzó mucho y por hora va avanzando, es imposible que un médico sepa todo. Entonces hay que tener, digamos, esa cualidad, por decirlo así, de derivar a otro colega, ¿verdad? Claro, y siempre yo recomiendo que sea por nota, porque a veces el paciente va y verbalmente le explica Le al otro, trata de explicar otra vez. y es un poco complicado, entonces siempre, cierto. y entre paréntesis hay que tratar de hacer una linda letra también, porque nuestra letra es bastante fea. Y no todos los médicos son farmacéuticos. ¿Verdad? Vale la aclaración. Claro. Buenas noches, la vacuna contra el cáncer de mama es gratis. ¿Y desde qué edad se puede aplicar? No existe vacuna contra el cáncer. Sí, esta que estábamos abordando. Claro, si la vacuna Lo, de de la cual hablamos, lo del mama es, lo de los pechos es prevención. así mismo, así mismo. Controles y autocontroles. Buenas noches, en San Pablo, Hospital del Cáncer, se agenda para hacer la mamografía. En clínica no hay máquina, al igual que en calle I y el materno de Capiatá. Bueno, mamografía no se hace en el hospital de Calle I ni Sí. tampoco en el materno de Capiatá, porque estos son hospitales más pequeños, digamos. Sí. Los estudios de mamografía se reservan a los centros de referencia, digamos. San Pablo, por ejemplo. Sí, San Pablo, el hospital, el INCAM, el Hospital Nacional, tenemos en Itapúa, tenemos en Santa Rosa, en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, en la Clínica de Tumores Josefa Barbero, en el Centro Ciudad Mujer. Y no es tan así, como digo, a veces tenemos que golpear, nomás aprender a golpear Y las preguntar. puertas y preguntar. Nos cuesta preguntar a los paraguayos. Sí, porque a veces decimos, creemos que porque la otra se fue y le dijo que en 2 o 3 meses. Ya Yo le escuchamos, garantizo ya. que no, ¿verdad? Sí. Que en estos días que estoy intensamente aquí rastreando y preguntando, sin identificarme, puedo decir que no es tan así. Cuesta, ¿verdad? Cuesta llegar a veces a la información certera. Y como siempre digo, recriminen, me llamen, me escriben y voy a buscar la forma. No prometo solución ni vengo a tapar agujeros ni a ocultar nuestro sistema público. Pero hay gente que está moviendo y está trabajando incansablemente para tratar de brindar algo eficaz a nuestra ciudadanía. Y aprovechemos lo que tenemos, ¿verdad? Sí, Por supuesto. eso. Sí, porque decía que hasta vacuna contra la fiebre amarilla hay y la gente no va a aplicarse, ¿verdad? Así es. Así mismo. Doctor, yo ya me vacié todo y tengo 4 cirugías de mama. Todo me salió benigno, pero cada un año ya son mis cirugías. Y bueno, en este caso un poco difícil, no sé cuál es su diagnóstico, ¿verdad? Pero por algo hay una reiteración y sí o sí debe seguir haciendo. Eso es lo que Seguir primo los pasos de los cada controles. 6 meses, porque ponerle que yo creo que como médico especialista terminó un proceso, tengo que estar chequeando y ante la mínima nueva aparición debo tratar de intervenir. Eso no siempre va a implicar una cirugía, va a implicar recomendaciones adecuadas para una solución eficaz a su tema. Sí. ¿Tenemos otro mensaje? Me salió nivel 3. Ahí... No, esos son, no, vamos a... Términos. Sí. Me sale pequeña secreción de un lado y pica de vez en cuando. Tiene olorcito. Dice. Bueno, la secreción, ahí tenemos que ver, digamos, el examen, la coloración. La secreción puede ser desde una simple secreción acuosa, que muchas veces son, digamos, hasta referidos a otro tipo de patología benigna. Y que tenga olorcito realmente no va, ya tiene que ser algo así, un cáncer muy avanzado. Hay que ver, examinar para poder explicar en este caso. Recomendación, debe ir al traer, médico. debe Ir al médico, No por puedo supuesto. decirle Sí, con seguridad esto estás teniendo porque puedo fallar. Doctora, muchas gracias. No, Doctor, muchas muchas gracias. gracias. Muchas Un gracias. placer realmente No, muchas compartir con gracias a la usted. invitación y a las órdenes, estamos abiertos. Que la ciudadanía sepa que puede tocar las puertas, aunque no va a ser fácil, como te digo, para mí mismo no es fácil y no me estoy rindiendo, entonces por favor ayúdennos, acudan a hacer sus controles, que solamente así vamos a poder diagnosticar y poder tratar a tiempo. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Tenemos que irnos por una cuestión de tiempo. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.